Hola, buenos días. Primero que nada me presento, yo soy Patricia Rotirotti, soy médica pediatra y especialista en alergia e inmunología. Soy de Buenos Aires, así que tengo el placer de haber venido a esta ciudad hermosa que no conocía. Gracias, Dani, por la invitación y por todo lo que hiciste en tu gestión para que estas jornadas se puedan llevar a cabo y que podamos estar acá. Y realmente tengo el honor de haber sido invitada por vos, así que muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes que están acá y que vinieron a participar de estas jornadas que son muy productivas, con muchos temas muy interesantes. Como dijo Ana en su primera charla, AIBA se caracteriza por ser multidisciplinario. Eso quiere decir que muchas personas, no solamente médicos alergistas, participan de nuestra asociación, de comités y de diferentes actividades porque entendemos que es muy importante el tema de trabajar en equipo con todos los profesionales de la salud, médicos en sus diferentes especialidades y todo el apoyo que recibimos de kinesiología, fonoaudiología, nutrición es fundamental porque el paciente es uno y tiene un montón de cuestiones que están relacionadas con alteraciones en su salud y no necesitan solamente del médico alergista, sino de un equipo que lo pueda acompañar. Así que bueno, a mí me invitaron a hablar de alergias alimentarias. Como bien dije, en principio soy médica pediatra y lo primero que me llevó a mí a tener interés y a querer estudiar y formarme como médica especialista en alergias justamente son las alergias alimentarias que son tan frecuentes en los niños y ahora vamos a ver que en los adultos también. Así que bueno. Primero vamos a arrancar definiendo qué es una alergia alimentaria. Una alergia alimentaria es una reacción adversa a un antígeno alimentario específico que por lo general para la población sana es inofensiva, que está mediada por mecanismos inmunológicos y surge en un individuo susceptible a este antígeno específico. Vamos a diferenciarlo de lo que es una intolerancia alimentaria, que es una reacción adversa causada por factores intrínsecos del alimento ingerido, que no son reacciones inmunológicas y que incluyen mecanismos metabólicos, tóxicos, farmacológicos o una idiosincrasia. Hablando un poquito de la epidemiología de las alergias alimentarias depende la variabilidad geográfica de la incidencia, el tipo y la presentación clínica de la alergia alimentaria. O sea, no es lo mismo en los diferentes países del mundo, porque tiene que ver mucho con la alimentación de esos lugares. Es un importante problema de salud pública, más de 200 millones de personas la padecen. La prevalencia está en aumento en las últimas décadas y bueno, se debe a cambios en el estilo de vida y cambios en la alimentación principalmente. Afecta a 1 de cada 10 adultos y 1 de cada 12 niños. En realidad la prevalencia en los diferentes estudios es diferente debido a que, como les dije primero, la prevalencia oscila entre 1 a un 10,8% con prueba de reto oral a los alimentos, que es el gold estándar para el diagnóstico, pero hay muchos estudios que se basan en la alergia autoinformada, que oscila de un 3 a un 35%, que tiene que ver con, en realidad, lo que el paciente dice o que los familiares del paciente dicen como alérgicos y que finalmente no llegan a un diagnóstico por reto oral. ¿Vos tenés tu celular? Que está... Ahora sí podemos seguir transmitiendo por... Lo tiene Juli en su mano. No, en ese, para ahí, el Instagram. Sí. Está ahí, mami. No, tenés que... Dame. Mi asistente personal. Bueno, perdón, habíamos quedado... de los alérgicos, un 2,4% tienen alergias alimentarias múltiples y la anafilaxia por alimentos se produce de un 0,2 a un 2,5%. Con respecto a los alimentos más frecuentes, sabemos que un 90 o 95% de las alergias alimentadas son producidas por 8 alimentos.
En realidad hay 170 alimentos que pueden producir alergias alimentarias, pero el 90% de las alergias alimentarias son producidas por 8, que son los que llamamos en alergia alimentaria los grandes 8, que son la leche de vaca, el huevo, el trigo, la soja, el maní, los frutos secos, el pescado y los mariscos. Podemos diferenciar en incidencia según grupos etarios. En los niños, por lejos, la leche de vaca y el huevo, en tercer lugar, trigo y soja son los más frecuentes. En los adultos hay mayor incidencia de pescado, mariscos, frutos secos, nueces, frutas y verduras. Este es un estudio que se hizo en un hospital de Buenos Aires, salió publicado en Archivos de Pediatría, de una población en un servicio de alergia que es observacional y transversal, que se llevó a cabo del 2007 al 2017, en donde de pacientes menores de 18 años, donde las alergias alimentarias se presentaron un 64%, el 53% por un mecanismo inmunoglobulina de mediado. El alérgeno más frecuente, por lejos, como les dije antes, la leche de vaca se presentó en el 68% y el huevo el 20%. Las manifestaciones más frecuentes, urticaria y angioedema en todos los grupos etarios, y se presentó una anafilaxia del 12%, mayormente en los adolescentes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los factores de riesgo. Tenemos factores genéticos y factores ambientales. Dentro de los ambientales, prenatales, perinatales y postnatales. Acá tengo que agradecerlo a Gabriel, que me dejó esta parte de factores de riesgo. Fue magistral su charla, con lo cual bastante se habló de eso. Yo lo voy a pasar así rápido para no redundar, pero básicamente tiene mucho que ver con lo que nos habló Gabriel. Con respecto a los factores genéticos, antecedentes familiares de etiopía, el riesgo de padecer alergias alimentarias se incrementa un 40% con un familiar de primer grado alérgico. Hablamos de alérgico, no tiene por qué ser un alérgico alimentario, sino atopía, ¿sí? Y un 80% con 2 familiares. Raza, origen étnico y género, bueno, son más frecuentes en los niños varones, en niños de color no hispano y en asiáticos. Antecedentes personales de atopía, la dermatitis atópica y el asma incrementan el riesgo de alergia alimentaria y también está relacionado con genes específicos. Este gráfico permite ver que en la base de la pirámide tenemos al niño de población normal, aumenta el riesgo cuando hay antecedentes familiares, mayor cuando hay eczema leve a moderado, mayor cuando hay existencia de otras alergias alimentarias, y el eczema severo está en la punta de mayor riesgo de padecer alergias alimentarias. Esto es lo que hablábamos de factores de riesgo ambientales, en el cual este dibujo es muy bueno, en donde nos permite observar cuáles son los factores de riesgo, como dijimos antes, dividirlos en prenatales, perinatales y postnatales. En rojo están marcados los factores de riesgo, en verde factores protectores y en amarillo los factores que están en controversia, si tienen o no tienen que ver con riesgo de alergia alimentaria. Rápidamente les comento que factores de riesgo prenatales tienen que ver con genéticos, madre mayor de 30 años, el género masculino, el primogénito, el estrés y el tabaquismo materno, la ingesta, la nutrición de la madre, la exposición a humo de carbón, eso son factores de riesgo. Y como factores protectores, la madre menor de 30 años, la vitamina D normal, el estilo de vida saludable, la ausencia de estrés y la exposición a exotoxinas. Perinatales, como factor de riesgo, ya bien se habló antes, el parto por cesárea, la dermatitis atópica, el estrés perinatal, la exposición a leche de vaca en los primeros 3 días de vida y la leche de vaca en fórmula de forma inconsistente luego de los 3 años de vida. Está visto que el parto pretérmino es un factor protector, perdón. Y con respecto a los postnatales, la dermatitis atópica en el niño, la exposición a alérgenos alimentarios del medio ambiente, la introducción de leche de vaca luego de los 14 días de vida, la vivienda en un medio urbano, ser hijo único, el tabaquista pasivo, la dieta occidental, el déficit de vitamina D, el alto consumo de grasas saturadas,
el uso de antibióticos, el uso de inhibidores de la bomba de protones, la asistencia a las guarderías, el nivel socioeconómico, todos esos son factores que son de riesgo para padecer alergias alimentarias. Y como protectores, la lactación de maní y huevo cocido entre los 4 y los 6 años, esto se refiere a la introducción temprana de el maní y el huevo, que son de los grandes alérgenos alimentarios, que si se introducen precozmente, cuando se introduce la alimentación complementaria en dosis pequeña, progresiva, eso favorece a que no se desarrollen alergias. Los niveles normales de vitamina D, la introducción de todos los alimentos antes del primer año de vida, eso es algo que cambió porque los pediatras de tiempo, y todavía sigue pasando, no puede comer frutilla, no puede comer kiwi, no puede comer pescado ni maní, son cosas que en realidad perjudican al niño y tenemos que justamente transmitir que eso no tiene que suceder. Antes del primer año de vida tienen que estar introducidos todos los alimentos. Familia numerosa, la convivencia con las mascotas, justamente para aumentar estimular a nuestra microbiota, el uso de probióticos, el consumo de ácidos grasos omega 3, el consumo de fibra y la leche de vaca. Bueno, esto está visto, el consumo de leche de vaca 10 mililitros diarios después del primer mes de vida, que es de lo mismo que hablábamos con respecto al huevo y al maní. Bueno, para hablar un poco de la clasificación, bueno, tenemos la inmunológico y no inmunológico. Del no inmunológico hoy no lo vamos a desarrollar, vamos a ir específicamente a las reacciones inmunológicas a alimentos. Puede ser mediada por inmunoglobulina E, no mediada por inmunoglobulina E o mixta. Respecto a no mediadas por inmunoglobulina E, está asociado a síntomas gastrointestinales específicamente, mixtas. Hay ambos componentes y pueden haber trastornos eosinófilos gastrointestinales y dermatitis atópica. Y ahora nos vamos a detener un poquito más con respecto a los mediados por inmunoglobulina E. Para eso tenemos la clasificación por fenotipos y endotipos. Clasificarlos por fenotipos nos permite saber o entender la fisiopatología y entender la gravedad, si va a adquirir tolerancia, los riesgos a tener reacciones graves, y lo podemos dividir en 5 fenotipos que a su vez se dividen en endotipos. Ahí tenemos, bueno, dentro de los fenotipos de la alergia alimentada inmunomediada, uno de los fenotipos es la forma clásica, que es donde se presenta la ingesta oral de alimento o el contacto con la piel conduce la pérdida o la imposibilidad de desarrollar tolerancia. Y las manifestaciones son justamente las clásicas de una alergia a inmunoglobulina E mediado, que es la urticaria, angioedema, broncoespasmos, síntomas gastrointestinales, la posibilidad de que haya una anafilaxia. Y este fenotipo clásico se divide en 5 endotipos diferentes: transitorio persistente, inducido por el ejercicio, dependiente de AINES o dependiente del alcohol. Acá vamos a detallar un poco más el transitorio y persistente, y se distinguen según cómo va a ser la evolución natural esperada con respecto a el tipo de alimento al que se es alérgico. Transitorio, se espera que el 90% supere la alergia, y la mayoría de las alergias a leche de vaca y al huevo, los pacientes pueden tolerar el consumo de productos horneados. Los alérgenos por lo general transitorios son el huevo, la leche y el trigo. Y persistentes, se estima que el 80% de los niños con alergia a estos alimentos tendrán alergias persistentes a lo largo de la vida, los antecedentes de la dermatitis atópica grave y múltiples alergias alimentarias y reacciones anafilácticas graves. Entonces esto es importante conocerlo justamente porque la alergia al maní, a los frutos secos y los mariscos son persistentes. Definida por cofactores, que provocan una reacción alérgica cuando su exposición ocurre cerca de la ingesta del alimento culpable. Inducida por el ejercicio, esto puede ser cuando es ingerido el alimento y se realiza una actividad física de 2 a 4 horas posteriores a la ingesta. Pueden presentar manifestaciones y lo más frecuente es urticaria y anafilaxia. Se da más frecuentemente en adultos jóvenes del género femenino y está
principalmente asociado a la alergia al trigo, pero también se puede presentar en mariscos, leche, soja y apio. Dependientes de AINES, la hipótesis es que aumenta la absorción al alterar la permeabilidad intestinal e induce efectos directos sobre los mastocitos y basófilos. Dependientes del alcohol, se cree que se debe al efecto del alcohol en aumentar la absorción del alérgeno, aumentar la cantidad de proteína absorbida y la rapidez en la que entra en la circulación y activa las vías inmunológicas. Este es otro fenotipo que es el intermitente y de reacción cruzada. Este se trata de que hay determinados epítopes alergénicos, que son proteínas del alimento, que entre alimentos o del mismo grupo o no pueden haber una reacción cruzada. Eso pasa muy frecuentemente en el maní y otras legumbres, esta es una lenteja, y entre la leche de vaca y la carne de vaca. Lo mismo puede pasar entre los frutos secos de la misma especie, lo mismo puede pasar entre el pescado por la parvalbúmina, lo mismo puede pasar entre los crustáceos y los mariscos por la tropomiosina. Este es otro fenotipo que es la sensibilización por aerosoles, que tiene dos endotipos. Uno es de reacción local y otro puede ser la reacción sistémica. Se observa que en pacientes pueden sensibilizarse a los alimentos por medio de la exposición a pólenes transportados por el aire o proteínas alimentarias en el aerosol. Esto es lo que llamamos el local, es el que llamamos síndrome de polen alimento. El mecanismo de la sensibilización se produce por sensibilización al polen, con la aparición subsecuente de reacción cruzada con alérgenos de algunos alimentos. Los síntomas son a nivel local, el orofaringe, prurito, puede acompañarse con edema de labios, leve, tras la ingesta de una fruta, verdura, nuez específica. Esto, la realidad es que yo en mi práctica diaria lo veo muy frecuentemente. Pacientes que consultan por síntomas de rinitis alérgica, le hacemos los test, son alérgicos al polen, ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y resulta que también al interrogatorio surge que presentan síntomas asociados con determinados alimentos. Entonces, también es muy importante poder saberlo porque quizás los síntomas no son tan leves o generan algún tipo de molestia y tiene que ver con esto. ¿Eso quiere decir que el paciente sería alérgico al alimento y al polen o solamente al polen y justo está... El paciente es alérgico, se sensibiliza con el polen porque la inmunoglobulina E es específica con el alérgeno del polen, pero hay determinados epítopes en las proteínas de los alimentos que son similares, entonces el sistema inmune se confunde, entonces puede generar una reacción, genera una reacción cruzada y entonces por eso presenta los síntomas en la ingesta, que como dije antes hay dos endotipos, uno es local, que es la alergia oral, y otra puede ser sistémica, que ahora la vamos a ver. Con respecto a lo que vos me estabas preguntando, específicamente el síndrome polen alimento tiene que ver con esto, con una reacción a nivel local. Pero la sensibilización se produjo por el polen, ¿sí? Acá está el síndrome de polen alimento. Los alimentos culpables con más frecuencia son la manzana cruda, avellanas, almendras, el maní. Frutas de las familias de las rosáceas en pacientes con alergia al abedul. El abedul es un polen. Melón, plátano y kiwi en pacientes con alergia a la ambrosia. Melón y tomate en pacientes con alergia al pasto. Y este es el otro endotipo en donde puede haber reacciones sistémicas en pacientes, por ejemplo, en una exposición ocupacional, la sensibilización a alérgenos del trigo en panaderos, por ejemplo, puede ocasionar un asma ocupacional. Lo mismo que en panaderos pueden tener rinitis y asma con una sensibilidad de un 60 a un 70% con inmunoglobulina E al trigo o al centeno, que esto es por la inhalación justamente del alérgeno. El síndrome, este es otro fenotipo, que es el síndrome de alfa-gal, en donde en realidad el alfa-gal es un carbohidrato, los alérgenos son proteínas,
pero en este caso hay una reacción inmunomediada por un carbohidrato que es alfagal, que la sensibilización se produce por la picadura de una garrapata. El paciente es picado por una garrapata, esto instila el alfagal, el sistema inmune genera una reacción inmunomediada, ocurre síntomas, lo reconoce, genera anticuerpos y hay una reacción cruzada con la carne. Entonces el paciente de 3 a 6 horas después de haber consumido la carne puede presentar síntomas. Las reacciones no siempre son consistentes con la ingesta de la carne. El paciente a menudo informa ser capaz de tolerar algunas carnes o desarrollar síntomas graves en otras. Podría haber también reacción con la leche, con el perro, con el gato y con la carne de cerdo. Y este es el fenotipo de sensibilización no reactivo. En este caso, el paciente tiene alguna prueba de inmunoglobulina específica positiva para un alimento, o sea, tiene inmunoglobulina específica, pero carece de síntomas, o el prueba retolar es negativa. Esto puede darse, eso no es una alergia, simplemente es una sensibilización. Puede darse en pacientes que, por ejemplo, tienen antecedentes de haber tenido anteriormente alguna alergia alimentaria y quedaron anticuerpos, pero ya no tiene síntomas, o tiene una reacción leve en las pruebas cutáneas. La presencia de alergia a antígenos con reactividad cruzada resulta en pruebas positivas, pero sin evidencia de reactividad clínica. Esto también puede pasar, que haya una reactividad cruzada, por eso tenga anticuerpos, pero que no haya sintomatología. La falta de absorción del antígeno y ciertos aspectos en la digestión pueden afectar la probabilidad de que se presente una reacción también, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología. La tolerancia oral es la respuesta fisiológica normal de los antígenos ingeridos y una ruptura en este proceso da como resultado la sensibilización a los alérgenos alimentarios. Esta imagen ya la hemos visto en las 2 charlas anteriores, en donde tenemos el intestino, el epitelio intestinal y qué es lo que sucede por debajo de esto, que ahora lo vamos a ver bien. Bueno. El tracto gastrointestinal, en el tracto gastrointestinal hay una homeostasis en la tolerancia y la respuesta inmune efectora hacia los alérgenos alimentarios. Cuando hay una alteración en la barrera intestinal, se pierde esta homeostasis, y no solo en la intestinal, sino que también puede suceder por la piel o el tracto respiratorio, que es menos frecuente, pero también puede pasar. La inducción de la tolerancia ocurre porque el linfocito está reguladores específicos para antígenos alimentarios y esto está influenciado por la microbiota del sujeto, como bien vimos antes. Y está mediado por el gen FOXP3. Entonces, como les dije antes, la sensibilización puede estar dada por los alérgenos alimentarios que pueden ingresar por vía digestiva, vía cutánea o respiratoria. Esta es la más importante, pero también la cutánea es importante tenerla en cuenta. Lo que tenemos en el intestino son las células dendríticas o en la piel, que son las encargadas de atrapar, procesar y presentar los antígenos alimentarios a los linfocitos T en la zona linfoidea. Favorecen el desarrollo de células T reguladoras específicas para estos antígenos. Cuando hay una falla en este mecanismo es donde se produce la alergia alimentaria. Entonces acá tenemos la tolerancia, que tenemos la célula dendrítica que capta los alérgenos alimentarios, son procesados por la célula presentadora en el ganglio linfático, presentados a la TCD4, que favorece la estimulación de las T reguladoras que liberan interleuquina 10 y factor de transformante beta, que son tolerogénicos, o sea que favorecen la tolerancia alimentaria, la inmunológica, perdón. Cuando hay un daño en el epitelio intestinal, aumentan las interleuquinas 33, 25 y esta, que lo que producen es que son alarminas y que generan un cambio de la expresión a OX40L de las células dendríticas y favorecen la diferenciación de los linfocitos T a los linfocitos TH2 en vez de los reguladores, ¿sí? Entonces hay un cambio en la dendrítica, en lugar de expresar los T reguladores, se van a formar los TH2 que van a liberar interleuquinas 5, 9, 13 y 14
que esta es la respuesta favorecedora a la producción de linfocitos B, que van a generar un cambio en el isotipo de la inmunoglobulina, van a generar inmunoglobulina E específica para el antígeno alimentario. Bueno, acá están las interleuquinas que participan. La 4 favorece a la síntesis de inmunoglobulina E, inhibe la diferenciación de las células reguladoras, atrae al tejido los eosinófilos y los activa, las células cebadas, y favorece la 13 la producción de moco y la remodelación tisular. Acá está la misma imagen que vimos antes con tolerancia, pero con la reacción alérgica. Que tenemos a la célula dendrítica, la diferenciación de TH2, la liberación de las interleuquinas, la formación de linfocitos B con inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se agarra del mastocito, y cuando un nuevo alérgeno específico ingresa al organismo, se degranula el mastocito y se presentan los síntomas de la alergia. Bueno, la historia natural de la enfermedad, bueno, algunas alergias alimentarias tienen una alta resolución en la infancia, como dijimos antes, que sería el fenotipo transitorio. El huevo, el trigo, la soja y la leche son, por lo general, se toleran con los años, y la alergia al maní, a los frutos secos, semillas, pescado y mariscos suelen ser persistentes. Que la alergia sea persistente, hay varios factores asociados, ejemplo, la edad temprana, en el momento del diagnóstico, las enfermedades concomitantes, los pacientes con rinitis, asma, dermatitis atópica, tamaño de la BON en la prueba cutánea, los niveles altos de inmunoglobulina específicos son predictores de alergia alimentaria persistente. Los niveles de inmunoglobulina específica al alimento o el tamaño en la roncha en las pruebas cutáneas también nos pueden predecir o ayudar a percibir la probabilidad que resuelva o no la alergia alimentaria. Es importante hacer la reevaluación utilizando inmunoglobulina E o las pruebas cutáneas como para saber el pronóstico y también definir en qué momento uno puede realizar una prueba de reto para evaluar si se adquirió o no la tolerancia. Bueno, para hacer el diagnóstico de alergia alimentaria, en principio alergia alimentaria es sensibilización al alérgeno alimentario más los síntomas clásicos post-ingesta. Ese es el diagnóstico. Es importante hacer un diagnóstico preciso, identificar correctamente la alergia alimentaria para poder brindar educación y estrategias de manejo para mitigar los riesgos de reacciones alérgicas potencialmente mortales. Y también es importante para poder identificar la tolerancia alimentaria, para poder liberar la dieta a los pacientes, y esto del cambio del paradigma que fomenta la introducción temprana de alimentos alergénicos para prevenir las alergias alimentarias. Bueno, las implicancias del diagnóstico que tienen son importantes para la vida diaria por las restricciones alimentarias, la evaluación constante del riesgo para minimizar la exposición accidental y las reacciones alérgicas, la ansiedad y las limitaciones de la actividad de la vida. Por eso es muy importante poder hacer un diagnóstico, y no como hablábamos antes, es el autoinformado y uno piensa que es alérgico y en definitiva no lo es. Es muy importante también el sobrediagnóstico porque tiene un impacto negativo innecesario en la vida de los pacientes, y la falta de diagnóstico es en donde se puede presentar un riesgo de acciones inesperadas a los alimentos y puede haber consecuencias graves. Entonces es muy importante poder tener un diagnóstico certero. Como dijimos, lo más importante en principio es hacer una historia clínica detallada en donde podamos ver los síntomas y la intensidad de la duración, los posibles alimentos asociados y cómo fueron preparados, la temporalidad, que es el tiempo entre la ingesta y la aparición de los síntomas, definir el mecanismo inmunológico, dijimos que puede ser mediado, no mediado, mixto, la reproducibilidad luego de una exposición posterior. Esto es re importante porque uno puede pensar que es alérgico a un alimento, pero después lo comió y no hubo reacción, no es alergia, ya está. Eso se define en la historia clínica. La cantidad ingerida
el tratamiento y la respuesta al tratamiento. Y con respecto a los antecedentes heredados familiares y personales, la atopía, la historia personal, familiar o personal, dijimos que la historia familiar es muy importante para definir si puede tratarse o no de una alergia alimentaria. Las manifestaciones de rinitis, asma, dermatitis atópica, la ingestión de medicamentos, fiebre, exacerbaciones asmáticas y el ejercicio. Tenemos nosotros la posibilidad de hacer pruebas cutáneas que, como bien explicó Ana temprano, disponemos de extractos en donde se coloca una gota del extracto alérgeno sobre la piel, se hace una escoriación, que eso es lo que hace, con una lanceta lo que hace es ingresar el alérgeno a la piel y se evalúa el resultado. Un alérgeno alimentario que desencadena una roncha mayor a 3 milímetros al control negativo se considera positivo. Tiene los test cutáneos un valor predictivo positivo menor al 50%, pero el valor predictivo negativo es mayor al 95%. Puede haber falsos negativos si los extractos no están estandarizados, así que hay que prestar mucha atención cómo se hace, pero lo que tenemos de bueno en alergia alimentaria es que se pueden usar los alimentos de fresco. Esto se llama prick to prick, o sea que casi todos podemos evaluar con el alérgeno alimentario y tiene muchísimo mejor resultado. Bueno, acá tenemos leche de vaca, huevo y maní, que son los alérgenos alimentarios más estudiados y más frecuentes. El tamaño de la roncha nos permite tener un valor predictivo positivo de 95% según el tamaño. El tamaño de la roncha no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Los valores predictivos positivos para la reactividad clínica en función del tamaño del diámetro de la roncha. Tenemos las inmunoglobulinas específicas que se piden en sangre. Estas las utilizamos en pacientes que no cooperan con las pruebas cutáneas. En los niños a veces no es tan sencillo hacer pruebas cutáneas. Entonces, bueno, recurrimos a las inmunoglobulinas específicas. Cuando hay una enfermedad cutánea extensa, hablamos de la dermatitis atópica severa que se relaciona con la alergia alimentaria, a veces no hay lugar en piel para hacer, entonces recurrimos a la inmunoglobulina específica. A los pacientes que no pueden suspender los antihistamínicos orales, porque eso no se los dije, para poder hacer un test de alergia es necesario una semana antes suspender los antihistamínicos. Tiene alta sensibilidad pero baja especificidad. Del 10 al 25% de los casos pueden ocurrir reacciones con inmunoglobulinas séricas indetectables. Se sugiere hacer pruebas cutáneas con inmunoglobulina específica y esto permite aumentar el valor predictivo positivo y negativo. Bueno, esta la pasamos. Bueno, y acá tenemos lo que es el diagnóstico molecular, que ya algo introdujo Ana en este tema, lo que permite es la búsqueda de inmunoglobulina por componentes epitópicos específicos. Esto lo que nos permite es evaluar los patrones de gravedad clínica, identificar las moléculas alergénicas culpables. Esto nos permite determinar la posibilidad de reacción cruzada, gravedad de la reacción que podía llegar a tener y el pronóstico. La dieta de eliminación es muy importante, consiste en eliminar los alimentos sospechosos de desencadenar las reacciones alérgicas según la historia clínica y las pruebas complementarias. En la alergia, cuando los pacientes tienen síntomas inmunomediados, la eliminación es de 2 a 4 semanas y los no mediados se espera debe ser más de 6 semanas la dieta de eliminación. Debe controlarse minuciosamente y debe evaluarse los resultados para establecer o refutar el diagnóstico y evitar restricciones alimentarias innecesarias. Cuando una dieta de eliminación realizada adecuadamente y no mejora los síntomas, debe descartarse la alergia. Es como lo que dijimos, si el paciente sigue igual, o sea, no es una alergia alimentaria. Esta es la prueba de reto oral, que es el gold estándar para el diagnóstico de alergia alimentaria. No es algo sencillo de realizar porque muchas veces necesita equipamiento, conocer cómo actuar ante una reacción grave. Es una prueba para investigar la presencia o ausencia de síntomas inducidos por un sujeto después de la administración del alimento causante, comprobarlo o sospechar una dosis única o múltiples. El reto se puede hacer de manera abierta,
ciego, simple o doble ciego, para hacer diagnóstico definitivo o para determinar la cantidad de ingesta segura y criterio de adquisición de tolerancia. Como les dije antes, puede ser abierta, en la cual el médico y el paciente saben el alimento que está ingiriendo en el desafío, y esto, en este caso, puede haber síntomas subjetivos. Entonces, por eso están las pruebas, simple ciego o doble ciego. La simple ciego, el médico es el que conoce el contenido del alimento en el reto y el paciente no. Lo que se hace es mezclar el alimento con vehículos que lo enmascaran. La prueba de provocación se realiza utilizando un placebo un día y con el alérgeno alimentario otro día. Y la doble ciego, controlada con placebo, ni el médico ni el paciente conocen acerca de lo que está consumiendo. La doble ciego controlada por placebo es el gol estándar, pero requiere tiempo, recursos y no está libre de riesgos. Hay situaciones en las cuales hay factores asociados a síntomas graves, los antecedentes de síntomas graves como anafilaxia y síntomas respiratorios, un corto periodo desde que se produjo los síntomas, determinados alimentos como la leche, el trigo y el maní, cuando hay títulos altos de inmunoglobulina específica. Por eso es muy importante definir quién, cómo y en qué momento se va a hacer. Para poder hacer la prueba de reto es necesario un entorno médico seguro, el paciente tiene que tener un acceso venoso, medicación para resolver una emergencia, y el equipo tiene que poder reconocer y tratar una anafilaxia. Bueno, si el resultado es positivo, cuando empiezan a aparecer síntomas, el paciente permanece unas horas en el hospital. Resultado negativo, la dosis administrada, la prueba se toma repetidamente en casa, o sea que el paciente, si no hubo síntomas, continúa recibiendo el alimento en su casa. O puede ser casos indeterminados, casos en que se induzcan síntomas leves o subjetivos, es posible que el diagnóstico no se confirme, hay que volver a repetir la prueba. Ahora vamos al tratamiento. El tratamiento, para poder hacer un tratamiento adecuado de la alergia alimentaria, es fundamental tener el diagnóstico correcto. La gravedad, el fenotipo y el endotipo. Y el tratamiento consiste en evitar el alérgeno, tener las pautas para resolver una reacción grave si la presentara, inmunoterapia y biológicos. Lo más importante de todo, y acá es donde hablamos de el pediatra, las nutricionistas, fundamental educar al paciente una vez que tenemos el diagnóstico, informar sobre los alimentos a evitar, estrategias para evitar y reemplazar el alimento por otros seguros, identificar situaciones de riesgo y estrategias para evitarlo, estrategias para un cambio de estilo de vida y alimentación del paciente y de la familia, y es muy importante reconocer los síntomas de la anafilaxia y saber tratarla. O sea, el paciente tiene que tener un plan de acción y llevárselo a su casa. Y es muy importante prevenir las reacciones adversas futuras y disminuir su gravedad. Importante la lectura de etiquetas. Por ley en Argentina, la ley de etiquetados habla de que tienen que estar... ay, no me sale la palabra. Rotulado, no rotulado, no. Bueno, que tiene que estar informado no es, pero no importa. Los 9 alérgenos más frecuentes, que son los cereales, los crustáceos, el huevo, pescado, maní, soja, leche, frutos secos y los sulfitos. En la etiqueta lo que tenemos primero son los ingredientes, después en negrita y mayúscula tienen que estar declarados, declarados, esa era la palabra, declarados los alérgenos, y tener las leyendas contiene si, por ejemplo, dentro de la producción de ese alimento se usó el alérgeno, o puede contener si en donde se elaboró hay riesgo de contaminación, ¿sí? Entonces, estos son los 9 alérgenos que tienen que estar declarados. Eso tenemos que enseñarle a los pacientes. Hablando un poquito de inmunoterapia con alimentos,
Bueno, la inmunoterapia es administrar dosis crecientes, pequeñas y crecientes de determinados alérgenos. En alergia alimentaria se está intentando hacer inmunoterapia oral con alimentos, sublingual con extractos, que son elaborados en laboratorios, o de manera epicutánea, que no hay mucha experiencia. La eficacia documentada en ensayos clínicos aleatorizados en niños se hizo con huevo, con leche y con maní. El tema es que la inmunoterapia se asocia con efectos secundarios alérgicos, a diferencia de otras de inmunoterapia con polen, ácaros. Esta se asocia con efectos secundarios importantes, en donde puede haber anafilaxia, donde puede haber síntomas gastrointestinales en un 20% o esofagitis eosinofílica. Hay que hacer ajustes de las dosis cuando los pacientes tienen enfermedades virales, hacen ejercicio, menstruación. Las alergias estacionales pueden cambiar la seguridad y los resultados clínicos, y lo que se vio que la inmunoterapia causa una desensibilización en la mayoría de los sujetos, y algunos logran falta de respuesta sostenida en un periodo de tiempo, pero cuando se suspende la inmunoterapia se pierde la tolerancia, con lo cual no es efectiva en el tiempo, como sí sucede con los alérgenos ambientales. Y ahora se está viendo combinar con biológicos anti-inmunoglobulina E, que es el omalizumab. Existe evidencia que la adición de omalizumab a la inmunoterapia en pacientes con alergia resulta de una desensibilización más rápida y segura, sin afectar los procesos de desensibilización inmunológica. Lo que hace es reduce la tasa y la gravedad de las reacciones alérgicas. No se demuestra que la falta de respuesta sostenida de sensibilización mejore a largo plazo. Esto es lo mismo. Simplemente a lo que ayuda la inmunoterapia, los biológicos, es a que haya una menor reacción adversa y una desensibilización más rápida, pero no habla de futuro. Datos actuales en ensayos clínicos de la etapa inicial muestra que el omalizumab puede ser seguro y eficaz por sí solo para brindar desensibilización a uno o varios alimentos, o sea que sin asociación a inmunoterapia, pero esto es el futuro. Importante la prevención primaria, busca prevenir la aparición de sensibilización inmunoglobulina E. Secundaria, busca interrumpir el desarrollo de alergias alimentarias en niños sensibilizados con inmunoglobulina E. Y la terciaria busca reducir la expresión de enfermedades alérgicas en los órganos diana en niños con alergias establecidas. Estos dos primarios, secundarios, es donde tenemos que actuar, que son los factores modificables. Dijimos que una sensibilización importante es la transcutánea, entonces lo que hay que tratar es mantener la barrera cutánea lo más indemne posible y evitar la disfunción. La exposición a alérgenos ambientales, la dieta materna es muy importante. La dieta del niño, lactancia materna y fórmula, la introducción temprana de alérgenos específicos, como hablamos en un principio, la vitamina D y otros factores nutricionales. Para concluir, bueno, la alergia alimentaria es un problema de salud y muy importante, con una prevalencia en aumento en los últimos años, con un impacto significativo en la vida de los pacientes y de sus familiares. El estudio de los factores de riesgo que contribuyen a su desarrollo y los mecanismos subyacentes involucrados podrían brindar formas definitivas y tratamientos y prevención de la alergia alimentaria. Un diagnóstico y manejo adecuado son primordiales para este grupo de pacientes y el uso de inmunoterapia oral y biológicos que cada vez están más incluidos en la práctica clínica, pero hay mucho por ver todavía. Ay. Muy bien, eso fue todo. Bueno, ¿alguna pregunta para Patricia? Muchas nutris acá dando vueltas. ¿Sí? Decime. En tu experiencia, Sí. ¿cómo es el llegar al diagnóstico? Porque me imagino que debe ser fácil. No, para nada. No es fácil. Nada fácil. Primero es, como hablábamos, la historia clínica detallada. Saber, eso para definir si el efecto que tuvo fue relacionado a la ingesta del alimento. Entonces ahí eso muchas veces pasa que no hay mucha historia o no tuvieron registro, no lo saben decir. Entonces lo más fácil es decir, comí frutilla y me broté, no es lo que pasa habitualmente. Entonces, bueno, lo que hacemos es, después de la historia clínica, la dieta de evitación, en la cual uno trata de sacar
Sí, pero a ver, yo les puse la diapo primera en la cual hablamos de que hay 8, los grandes 8 son el 90% de las alergias alimentarias, eso está descrito. Entonces, buscar ahí primero o sacar eso primero y después introducirlo, porque sería una dieta... A ver, también depende del tipo de reacción que tuvo el paciente, porque es una reacción grave, o sea, no, vamos a ir a prick test, vamos a ir a inmunoglobulina específica y después ver si hay que provocar. Es muy importante también pensar en cuál es el alimento. Yo doy mañana APLB. La leche es, en los niños, claro, entonces, más que lo típico es el primer alimento, está en todo. Entonces, si uno hizo una reacción a comí pistacho y me hice una anafilaxia, no comas más pistacho. Después hacemos el diagnóstico, si querés, buscamos inmunoglobulina específica, prick test, pero no te voy a hacer un oral a pistacho, ¿entendés? O sea, por eso es muy importante la historia clínica, detallada, poder hacer una historia nutricional, dietaria, y entonces a partir de ahí ver qué tipo de reacción tuvo el paciente, si podemos con la historia definir, y tenemos como herramientas diagnósticas el test cutáneo, que como les dije yo un montón, prick to prick. Prick to prick es el alimento, pongo leche, pongo huevo, separo claras y todo, lentejas, cualquier cosa. O sea, si bien tenemos nosotros determinados extractos, no hay la cantidad, pero a mí me ha pasado de esto, del síndrome de polen fruta, una paciente alérgica al polen, pero además hacía muchos síntomas oral. Le hice la lista de todas las frutas que me tenía que traer, me las trajo y reaccionó. Tuve 3 positivos. Entonces, bueno, ahí viene la historia clínica y cada paciente hay que evaluarlo de manera detallada, detenida y viendo. Pero bueno, nosotros primero que nada, sí. Sí. También depende de la reacción, el tipo de... ¿Vos a qué te referís con la prueba oral cuánto tiempo? Porque la que yo les... hablamos de que eso es... Por eso, al principio cuando también les hablé de la prevalencia, hay una prevalencia con diagnóstico certero, con prueba oral, y la autoinformada. ¿Por qué? Porque no siempre se hace el reto oral, porque es una situación que es de riesgo. Entonces tiene que estar internado el paciente porque puede hacer una reacción. La pregunta sobre la dieta de restricción. ¿Cuánto tiempo? Depende también, y ahí lo dije, lo decía, según si es, ¿cómo se llama? Si es mediada o no mediada. Si es mediada, es menor tiempo y después es empezar a incorporar alimentos que, como dijimos, hay 8 alimentos los más frecuentes. Yo lo que suelo hacer es dividir por grupos de alimentos y empezar a incorporar según la preferencia del paciente también, que sería ir incorporando. ¿Cada cuántos días se incorpora? Una semana y voy viendo al paciente, sí. No, por ahí para, digamos, redondear una idea respecto al diagnóstico, digamos, si bien en algunas situaciones es compleja, en otras no tanto, digamos, hay que tener un poquito de iniciativa en esto que decía la doctora de hacer el prick to prick, digamos, que es simplemente el pedirle al paciente que te traiga los alimentos que él relata en la anamnesis que son alimentos problemas, y con una agujita, digamos, pinchar el alimento y darle un ganchecito en la piel. Y ahí, digamos, muchos pacientes tenían el diagnóstico. Después en la anamnesis, la temporalidad también es muy importante, porque si pasan más de 2 horas entre que el paciente refiere los síntomas y comió el alimento, digamos, se va perdiendo la posibilidad de que lo que le pasa sea por el alimento, ¿no? Y después, para comentar brevemente, 2 curiosidades de la práctica respecto a mí. Una fue en Comodoro, una chica que tenía palomas mensajeras y hacía alergia al pollo. Era porque se había sensibilizado a la seroalbúmina del pollo por vía respiratoria y después reaccionaba a la seroalbúmina del pollo. Eso fue una curiosidad. Y la otra que hay es la anafilaxia inducida por el ejercicio, que es una alergia alimentaria. En un paciente
que hacen una reacción anafiláctica, una reacción alérgica severa al alimento, pero solo activándola con el ejercicio. Digamos, el caso es un paciente de mediana edad que va a Buenos Aires, se desayuna con 2 medialunas, sale a caminar y cuando hace 15 minutos de caminata cae redondo y eso le pasa más de una vez. Inclusive también le puede pasar a los deportistas. Digo, como para cerrar, es difícil en algunos casos, sobre todo por ahí en los niños, de no saber si la alergia a la leche, además ella lo va a abordar después específicamente, pero hay cosas que son muy sencillas y que son proactivas y que acercan al diagnóstico, sobre todo teniendo en cuenta los alergenos más comunes. Una consulta. Decime. De la reacción cruzada que hablaste, Sí. por ejemplo, nombraste los pólenes, Sí. las frutas, que Ajá. acá es muy común que nos sensibilicemos con el abedul y Claro. hacemos infección. Si nos tratamos para el abedul, ¿podríamos después tolerar los alimentos? Con el Por lo inmunoterapia general, también. sí, porque por lo general la reacción al alimento es una reacción leve y es local. Entonces, El síndrome oral. sí. ¿Y después hay inmunoterapia oral para las 9 alergias alimentarias que hay? No. Leche, huevo y maní. Para eso hay inmunoterapia oral, hay protocolos, y igual, como dije antes, no están exentas de riesgos. Entonces, la inmunoterapia oral no se hace como la que hacemos para el polen, sino que es en un ámbito controlado. Así que sí, no es la inmunoterapia oral hoy por hoy para alimentos no es tan sencilla y tan fácil de hacer como para el resto de los alérgenos. O sea, que uno termina excluyendo de la dieta. Por lo general sí, Siguiendo en el momento, exacto. si son esas que pueden Y llegar. claro, pero si es maní, Ya sabes que nunca va a pasar. aunque justamente es uno de los más estudiados la alergia al maní, porque es una reacción persiste y grave. Entonces uno de los más estudiados es la alergia al maní. Entonces, y muchas veces muchos alimentos pueden contener y entonces es una situación de riesgo. Pero la inmunoterapia, lo que se sabe hoy por hoy es que no es a largo plazo tampoco. Uno, si sos alérgica al polen y haces inmunoterapia 2, 3 años, 4, 5 y después tenés una tolerancia que dura en el tiempo. Con el alimento no. Entonces hay que evaluar riesgo-beneficios, si efectivamente vale la pena o no exponerse a ese riesgo, porque de vuelta no es que te llevas a tu casa el extracto y lo usás, sino que tiene que ser controlado, ¿sí? Entonces, bueno, al menos por ahora. ¿Alguna pregunta más? Me llamó la atención eso que contaste del cruzado después de la picadura por garrapata, que es Mm. alergia a la carne. Mm. Me parece interesante. Sí, Y eso hay que en general- pensarlo, todo lo que no... ¿Eso en general sería una alergia transitoria o...? No, es una alergia. Ujú. Sí, ya entró. Claro, se generó a partir de la picadura de la garrapata. Acá en la zona es muy común la alergia al abedul, es uno de los árboles. Acá Ah. Bariloche está lleno de abedules también. Entonces tenemos unos síndromes de alergia oral. Ah, mirá, bueno, ¿viste? Claro, sí. Ah, mirá, Mucha gente que no puede comer las frutas con carosos. claro. Tenés que o Durazno, ciruela. frizar, Bueno, pero frizar o cocinar. claro, el alimento, claro, rompe la claro, proteína. sí, claro. Claro, sí, pero es re frecuente. En Buenos Aires también lo es, así que sí, hay que... Sí, también, yo lo he visto un montón. Y si no lo pensás o no lo interrogás, yo cuando los pacientes consultan por rinitis alérgica y después de repente...